Ahora vamos a comenzar a ver las aproximaciones de las soluciones a grandes profundidades en la atmósfera estelar. En primer lugar, debemos recordar que esto implica que vamos a estar hablando en un régimen en el que la profundidad óptica va a ser mucho mayor que uno. Y en este caso, lo que va a estar ocurriendo es que los fotones van a estar interaccionando continuamente por procesos de scattering con el plasma en la estrella y vamos a tener un efecto en el que se va a alcanzar un equilibrio termodinámico local entre el plasma y el campo de radiación. En este caso, la aproximación de equilibrio termodinámico local, por lo tanto, es bastante mejor que lo que es en la superficie, por ejemplo, como vimos antes, o a menor profundidad óptica. En este caso, el tratamiento que se hace usualmente es expandir la función fuente en términos de una serie de Taylor, una serie de Taylor-Maclaurin. Y recordemos que podemos calcular siempre la intensidad a partir de la integración de la fuente, como lo vemos en esta fórmula. En este caso estamos viendo solo la intensidad hacia afuera, pero recordemos que la fórmula de la intensidad hacia adentro es muy similar, con el signo cambiado esencialmente. Y lo que vamos a ver es que sustituyendo esta fórmula en esta, vamos a llegar a la fórmula que tenemos aquí, básicamente. Donde recordemos siempre que esta t que tenemos dentro de la integral es solo una variable ficticia, una variable que usamos solo que sustituimos para la integral, pero sigue siendo una profundidad óptica. Estamos hablando de la diferencia de dos profundidades ópticas esencialmente. Usamos una letra diferente porque es la variable de integración. Enseguida lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión para tratar de hacerla más manejable y para eso vamos a usar estas tres identidades que se conocen de integración, son fórmulas de integración estándar. Y haciendo eso vamos a llegar finalmente a este resultado que tenemos aquí. Entonces tenemos que la intensidad expandida en una serie de Taylor queda simplemente como esta sumatoria desde 0 hasta infinito sobre n, que nos da, que básicamente suma sobre las diferentes sucesivas derivadas de la función fuente respecto a la profundidad óptica. En este caso, la t sigue siendo la variable de profundidad óptica, o profundidad óptica sigue siendo tau, por eso también aquí lo ponemos de esta forma. Para el caso de la intensidad hacia adentro, la I menos que hemos estado calculando antes, la expansión en serie de Taylor queda de esta forma, simplemente sustituyendo la fórmula usual como en el caso anterior. Y de nuevo hacemos el procedimiento de simplificar utilizando las expresiones que vimos antes y al final nos queda esta fórmula que tenemos aquí. Noten que ahora aparece este término que tenemos de este lado. Esto es por el cambio de signo y el uso y el hecho de que aparece, bueno, esencialmente este -1 a la n y el hecho de que debemos usar el valor absoluto de mu dentro de la derivada. Pero sin embargo, este término para valores grandes de tau nu tiende a 1. Así que finalmente, cuando tau nu es mucho mayor que 1, para valores grandes de tau nu, todo este término se va a 1 o tiende a 1. Por lo que en realidad nos queda una expresión muy similar a la que teníamos para el caso de la intensidad hacia fuera de la estrella. De las dos soluciones anteriores que vimos, se deduce entonces que esta expresión, que esencialmente es la expansión que vimos para el caso positivo, es válida a grandes profundidades tanto para la intensidad hacia afuera como la intensidad hacia adentro, en otras palabras, para cualquier valor de mu de -1 a 1. Y a profundidades menores que 1, a profundidades que no se consideran mucho mayores que 1, es válida para el caso de la intensidad hacia afuera, la intensidad hacia afuera en la dirección radial. Y a partir de esta expresión para la intensidad, entonces podemos escribir la expresión para todos los demás momentos de la intensidad, empezando por la intensidad media. Recordemos que todos estos valores van a ser
para profundidades ópticas mucho mayores a 1. Entonces la intensidad media nos queda simplemente como esta expresión directamente de la fórmula de la intensidad promedio. Entonces simplemente tenemos que integrar en mu, en la dirección de la línea de visión, y nos queda un integral de una solución de esta forma con esta fracción inicialmente tras la integración de mu. De modo que expandiendo o simplificando más bien esa fórmula nos queda simplemente primero la función fuente directamente, luego un tercio de la segunda derivada de la función fuente respecto a tau y así sucesivamente. El flujo astrofísico nos va a quedar de este modo, donde primero aparece 4/3 de la derivada de la función fuente, 4/5 de la tercera derivada de la función fuente y así sucesivamente. Y la integral k nos queda de esta forma, donde inicialmente tenemos un tercio de la función fuente, más un quinto de la segunda derivada de la función fuente y así sucesivamente. Si hacemos una prueba de qué tan rápido convergen las series anteriores, podemos hacerlo sustituyendo la derivada enésima de cada una la derivada enésima de cada función fuente o el valor absoluto de la derivada enésima simplemente por por la función fuente partida por la profundidad óptica, la n, y por lo tanto las expresiones de segundo de un orden n más 2 quedan de esta forma, o las expresiones de orden mayor que 2 quedan de esta forma, y vemos que la convergencia va como la profundidad óptica al cuadrado directamente. Por lo tanto, tenemos una convergencia rápida de las series anteriores y por lo tanto podemos truncar las series en el segundo orden directamente. En el caso de la intensidad, truncamos a segundo orden y nos queda una expresión de esta forma que ya depende simplemente de la función fuente y de su primera derivada. Y los sucesivos momentos de la intensidad se pueden truncar a primer orden sin afectar demasiado sin afectar demasiado la aproximación, y nos quedan entonces expresiones de esta forma. Vemos mucho más simples que las anteriores. En este caso, la aproximación que tenemos aquí de que la intensidad promedio es esencialmente la función fuente, también la podemos derivar intuitivamente, por ejemplo, del hecho de que estamos en equilibrio termodinámico local, como ya lo habíamos mencionado antes. Lo que decíamos antes de que a grandes profundidades ópticas esencialmente se llega a una termalización del medio y el campo de radiación entra en equilibrio con el campo de materia también, con los campos de materia. Y entonces vemos cómo tiene sentido, vemos que esa aproximación de que la intensidad media sea aproximadamente igual a la función fuente hace mucho sentido. El flujo en términos astrofísicos, recordemos que este flujo tiene un factor pi de diferencia con el flujo que hemos visto antes. Esencialmente queda como 4/3 de la primera derivada de la función fuente y la integral k queda como un tercio de la función fuente. Esencialmente vemos cómo se simplifican todos los parámetros directamente. En esta diapositiva podemos ver una representación gráfica de las fórmulas que acabamos de ver. Estamos suponiendo que nos encontramos a una profundidad óptica mucho mayor que 1, de modo que tenemos tau mucho mayor que 1. Y la dirección hacia abajo es hacia adentro de la estrella, por eso tenemos aquí una especie de vector gravitacional, y hacia arriba es la dirección positiva. Estamos considerando una pequeña región de gas dentro de la atmósfera estelar, y vemos que tenemos esencialmente aquí este vector que representa la intensidad de la dirección positiva, la dirección radial directamente hacia arriba sin ningún cambio de dirección en la línea de visión. Por lo tanto, aquí tenemos la intensidad hacia arriba, que es esencialmente la función fuente más su primera derivada, y hacia abajo tenemos la función fuente menos su primera derivada. El flujo es la diferencia entre ambas intensidades esencialmente, y es esencialmente 4/3 de la primera derivada de la función fuente, es el gradiente del vector de intensidad, digamos. Y la intensidad promedio, la intensidad media sobre esa región de gas, como ya dijimos, es aproximadamente igual a la función fuente, y eso es igual a 3 veces la integral k.
Aquí estamos representando también lo que ocurre cuando tenemos un vector de intensidad en una dirección diferente a la completamente radial. Por lo tanto, tenemos que hacia arriba en la dirección positiva, el vector de intensidad es S nu más la primera derivada de S nu por mu. Y hacia la dirección negativa es F nu menos el valor absoluto de mu por la primera derivada de ese nu. Esto va a ser más importante después cuando veamos, cuando profundicemos más en esta aproximación. Una cosa importante es ver cómo se comporta la anisotropía relativa de la función fuente con la profundidad óptica, que es lo que estamos tratando de representar con esta ecuación. Esencialmente estamos viendo aquí cómo varía la función fuente con la profundidad óptica dividida por la función fuente, por eso anisotropía relativa. Y en resumen podemos decir que aproximadamente varía como 1 sobre tau nu, perdón, y por lo tanto a mayor profundidad óptica la variación de la función fuente es menor. Las variaciones de la profundidad de la función fuente, perdón, son inversamente proporcionales con la profundidad óptica. Por lo tanto, entre más dentro de la estrella estamos, entre más grande es la profundidad óptica, va a haber menos variaciones en la función fuente y este valor del flujo, por ejemplo, va a tender a ser cada vez menor. Y ese es un factor muy importante a determinar. Básicamente lo que nos quiere decir esto, que entre más densidad tenemos, entre más hacia adentro estamos de la atmósfera estelar, tenemos un flujo neto menor en el sistema porque tenemos un sistema más isotrópico esencialmente. Tenemos menos variaciones. Por lo tanto, los átomos los fotones tienen un camino libre medio cada vez más pequeño, están interactuando cada vez más con el plasma, con el gas, y por lo tanto no pueden salir, digamos, tan fácilmente de la atmósfera estelar. Están cada vez más atrapados dentro de esa atmósfera estelar. Entonces es un proceso muy lento el que tiene que pasar un fotón desde las regiones más internas de la estrella hacia afuera para conseguir escapar de la atmósfera. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como la aproximación de difusión o la aproximación de Rosland. Esta aproximación es válida cuando estamos a una profundidad óptica muy grande. Como decíamos, la anisotropía de la función fuente va disminuyendo a mayor profundidad óptica. Y a profundidades ópticas lo bastante grandes vamos a tener un equilibrio termodinámico local perfecto prácticamente. Y en este caso, este caso se va a cumplir cuando la profundidad óptica efectiva de la que hablamos en la primera parte del curso es mayor a 1. Y en ese caso podemos aproximar muy bien la función fuente con la planckiana, con la distribución de Planck. Y por lo tanto, a partir de ahí, se deduce que la intensidad varía de esta forma, igual que lo que vimos en las láminas anteriores para la expansión de Taylor, se deriva directamente de ahí. Entonces la intensidad va a ser esencialmente la Planckiana más mu por la primera derivada de la Planckiana. La intensidad promedio va a ser idéntica a la distribución de Planck o de cuerpo negro. Y el flujo, noten que ahora es el flujo estándar que estábamos definiendo y no el flujo astrofísico, es la integral de la intensidad sobre mu, como lo hacemos usualmente, y nos queda 4/3 de pi por la derivada de la función fuente de la Planckiana o distribución de cuerpo negro esencialmente. Notemos que todas estas variaciones aquí las estamos dando en términos de z, esencialmente de la profundidad en la dirección z, en la dirección radial de la estrella en cuestión. Ahora vamos a ver el concepto de extinción media de Rosland. Este concepto es importante para entender las expresiones que acabamos de ver para el flujo, especialmente el flujo de Rosland que vimos antes, o más bien el flujo en la aproximación de Rosland que acabamos de ver. Y esencialmente esta extinción es un promedio, es una extinción que hace una especie de promedio armónico pesado por esencialmente la planckiana,
la variación de la distribución de cuerpo negro con la temperatura, como vemos aquí. Esencialmente estamos integrando, como vemos aquí, el coeficiente de extinción monocromático, o más bien el inverso del coeficiente de extinción monocromático, pesado por la distribución de cuerpo negro en función de la temperatura, o la variación de la distribución de cuerpo negro con la temperatura, y estamos integrando a todas las frecuencias. Y dividimos para normalizar por la integral de la variación de la distribución de cuerpo negro con la temperatura a todas las frecuencias. Así que hacemos una especie de promedio armónico pesado por la distribución de cuerpo negro. Y por supuesto también podemos definir la opacidad. Esta opacidad, la opacidad de Rosland es muy famosa y se usa como un parámetro muy importante en muchas definiciones en atmósferas estelares. Es una definición con la que probablemente se encuentren muchas veces. Y esencialmente la opacidad de Rosland se define de modo análogo. Recordemos que la opacidad siempre está definida como el coeficiente de extinción dividido por la densidad del medio. O en otras palabras, recordemos que el coeficiente de extinción está dado en términos de una longitud. Es un coeficiente, si se quiere, geométrico, mientras que la opacidad está pesada por la densidad del medio del que estamos hablando. Está dado en términos de masa en lugar de distancia. Con la definición que ya dimos antes de la opacidad media de Rosland, ahora podemos reexpresar el flujo neto de la siguiente forma. Directamente tenemos la integral del flujo con la frecuencia. Vamos a calcular entonces el flujo para todas las frecuencias en lugar de usar el flujo monocromático. Vamos entonces a calcular el flujo total de energía, no en una sola frecuencia. Y por las definiciones anteriores, entonces nos va a quedar en estos términos, nos va a quedar como una integral en términos de la distribución de cuerpo negro, y se puede expresar, en lugar de expresarla en términos de la profundidad geométrica como la tenemos aquí, la podemos expresar también en términos de la temperatura, utilizando la regla de la cadena. Y finalmente, después de calcular la integral, nos queda esta expresión. Esta expresión nos queda entonces en términos como vemos, de la extinción de Rosland, el coeficiente de extinción de Rosland, por la definición que dimos antes, que es el de extinción integrada, digamos, que dimos antes. Y por supuesto la podemos expresar también en la opacidad de Rosland multiplicado por una densidad, como lo tenemos aquí, donde hemos escrito ahora todo en términos de la densidad de energía. Este concepto de densidad de energía ya lo vimos también antes en la primera parte del curso. Recordemos que está dado simplemente de esta forma para el caso de la distribución de cuerpo negro. Y nos queda entonces en términos de la cuarta potencia de la temperatura. Aquí tenemos este sigma, es la constante de Stefan Boltzmann, y nos queda en términos de la velocidad de la luz y un factor 4. En este caso específico, podemos escribir también la longitud de camino libre medio para un fotón en el medio denso del cual estamos hablando, en este medio en el que hacemos válida la aproximación de difusión, que recordemos que es un medio que tiene una profundidad óptica muy grande. Y en este caso podemos escribir el camino libre medio para el fotón como el inverso de la densidad multiplicada por la opacidad de Rosland que acabamos de describir. En el caso del Sol, por ejemplo, cuando esta aproximación es válida, ese camino libre medio es de solo unos pocos milímetros dentro de la atmósfera solar, a profundidades ópticas no bastante grandes. Y otro nombre que se le da a esta ecuación de transferencia total de energía en este medio denso se conoce también como ecuación de conducción de radiación, que es un nombre un poco confuso, si se quiere, porque al decir que estamos hablando de conducción, pensaríamos que nos estamos refiriendo a un medio sólido, por ejemplo, y no a un medio gaseoso. Sin embargo,
tiene sentido una densidad tan grande precisamente porque el camino libre medio de los fotones llega a ser muy pequeño. Entonces, el sistema se comporta hasta cierto punto como un conductor. Las relaciones que hemos visto ahora para la intensidad media, el flujo y la integral K, em, nos producen o permiten derivar lo que se conoce como la aproximación de Eddington o primera aproximación de Eddington, que es la que tenemos aquí. Esta aproximación nos dice que K es aproximadamente igual a un tercio de la intensidad media. Esa es específicamente esta ecuación, es la primera aproximación de Eddington, se conoce también como la aproximación de Eddington o la aproximación de Milne-Eddington. No debemos confundirla con la aproximación de Eddington-Barbier que ya vimos y que es válida en la superficie de la estrella y no dentro de la estrella. Esta aproximación también se puede derivar directamente mediante la definición misma de la integral K, que es como sabemos, un momento de la intensidad. Aquí tenemos esencialmente la integración sobre mu de la intensidad y calculando el momento de la intensidad. Y nos queda esencialmente como un medio de la intensidad media en términos de tau y de mu. Noten que está definido para todo tau y para todo mu, para toda profundidad óptica y para toda línea de visión posible. Y luego integramos en términos de mu cuadrada de mu. Y eso produce directamente la misma ecuación que vemos antes. Produce un tercio de la intensidad media en términos de la profundidad óptica. Esto es porque este término de aquí inmediatamente nos damos cuenta que es la intensidad media, porque tenemos que considerar todas las direcciones posibles, entonces ese término es esencialmente la intensidad promedio, la intensidad media. Ahora bien, esta aproximación, la aproximación de Eddington, es exacta para radiación isotrópica. Siempre que tengamos radiación isotrópica funciona perfectamente, que es lo que decíamos antes, que a profundidades bastante grandes vamos a tener una situación en la que nos aproximemos a equilibrio termodinámico local y vamos a tener un medio muy homogéneo. Pero también es exacta a toda profundidad, independientemente de si tau es muy grande o tau no es tan grande, siempre y cuando la intensidad se puede expandir en una serie de potencias solo en, en potencias impares de la mu, en potencias pares, perdón, en potencias impares de la, del coseno de θ, esencialmente, del ángulo de visión. Y para todas las potencias pares, se deben ir a hacer los términos pares, de potencias pares. Eso es una condición muy, muy específica para la forma del campo de intensidades, pero pueden ocurrir casos en los que se den esas condiciones. Y eso se debe a las mismas definiciones que hay para la intensidad media y las definiciones que hay de la integral K. Y por supuesto, como ya vimos antes, estas aproximaciones, todas estas, que son resultados, digamos, también de la aproximación de Eddington o que están implicadas por la aproximación de Eddington, son válidas para siempre que tengamos profundidades ópticas mucho mayores a 1. Entonces tenemos tres situaciones en las que la primera aproximación de Eddington es válida. Una es cuando tenemos radiación isotrópica. Otra, cuando tenemos tau mucho mayor a 1, que es el caso que estamos viendo a grandes profundidades. Y otra en el caso en el que tengamos un vector de intensidades muy, muy particular en el que todas las potencias pares de la expansión de I se vayan a ceros y solo nos queden potencias impares. Otra situación en que la aproximación de Eddington es exacta es el caso en el que tenemos una variación lineal del vector de intensidad con mu, con la dirección de la línea de visión, o cuando podemos decir que es linealmente anisótropa en mu.
Y en este caso, las tres expresiones para J, H y K se derivan directamente de la definición de los diferentes momentos de I. Y nos queda esencialmente que J queda como directamente como la primera constante de la intensidad, la parte constante de la intensidad. H es la pendiente del vector de intensidad dividido por 3 y K es la constante del vector de intensidad dividido por 3. Esto solo es cierto si tanto la I hacia arriba, la I en la dirección positiva, como la I en la dirección negativa, la intensidad hacia afuera como la intensidad hacia adentro, son las dos isótropas, o en realidad todo el campo de intensidades es isotrópico o independientemente cada una de ellas es isótropa en este sentido. Y recordemos que en el caso de la aproximación de Eddington-Barbier es válida en la superficie solo y nos habla de el caso específico cuando K1 es igual a 0, entonces, y en este caso consideramos solo la intensidad hacia afuera, no la intensidad hacia adentro. En el caso un caso en el que ambas intensidades son isótropas, tanto la positiva como la negativa, es en el caso de Lambert, cuando ambos casos cuando tenemos I positiva igual a una constante e I negativa igual a 0. Eso corresponde a una función fuente constante. Y en este caso específico se cumple perfectamente también la aproximación de Eddington. La aproximación de Eddington no requiere equilibrio termodinámico local, solo requiere esta anisotropía lineal de la que estamos hablando, y en eso se diferencia de la aproximación de difusión que ya vimos antes. Este tipo de situación se presenta mucho entre las capas donde la profundidad óptica es igual a 1 y la capa donde la profundidad óptica efectiva es igual a 1. Entonces, en este régimen, la aproximación de Eddington-Barbier, perdón, la aproximación de Eddington es perfectamente válida en general. Y también, por supuesto, a mayores profundidades, donde tenemos ya a profundidades mayores a 1 en la profundidad óptica efectiva. Y en este caso se tiene equilibrio termodinámico local, como ya sabemos. Y también nos puede dar una buena idea aún a profundidades ópticas menores que 1, como, como hemos visto antes también. Entonces se puede decir que esta primera aproximación de Eddington en general es muy útil para aproximar varios o una cantidad importante de regímenes diferentes dentro de una estrella. Finalmente vamos a considerar la ecuación de transporte de segundo orden. Esta ecuación de transporte, considerando la aproximación de Eddington que acabamos de ver, se puede escribir de esta forma. Esencialmente nos da la segunda derivada de la intensidad media respecto a la profundidad óptica en términos de la intensidad media y de la función fuente. Un caso muy específico que podemos considerar es la función fuente dada por la aproximación de scattering elástico que vimos en la sección anterior, en la primera parte del curso. Y en este caso, la ecuación de transporte de segundo orden se reduce a la expresión que tenemos aquí. Estamos considerando esta ecuación de scattering elástico porque es una ecuación, es la situación válida a grandes profundidades ópticas como lo vimos también en esa parte del curso. Y entonces en este caso vemos que la función fuente se reduce a esencialmente la distribución de cuerpo negro multiplicada por esta epsilon, recordando que esta epsilon es la probabilidad de destrucción o probabilidad de absorción de un fotón. Y en este caso podemos resolver para la intensidad media de tau y para la función fuente de tau, dados una cierta temperatura de Z, una cierta temperatura a una cierta capa de la estrella, a una cierta profundidad, y podemos resolver, dados esa temperatura y además dada, por supuesto, la probabilidad de absorción de la
de la región en cuestión, de la capa en cuestión. La probabilidad de absorción de Z, digamos. Y esto se puede resolver siempre y cuando tengamos condiciones a la frontera apropiadas para el caso. Normalmente esas condiciones a la frontera son que que no tenemos irradiación, o sea, no tenemos radiación proveniente del exterior de la estrella, y la aproximación de Rosler que vimos antes. Recordemos que esa probabilidad de absorción de fotones es proporcional a la opacidad en general. Entonces esto va a ser importante para considerar cuando estudiemos soluciones generales a atmósferas plano paralelas, como lo veremos en la siguiente sección.